nosotros a ya introducirnos en lo que es el estudio de la palabra del Señor. Y para ello voy a invitarles a ustedes a abrir sus Biblias. Sí, abrimos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo número 22. Pasaje algo distinto para lo que estamos estudiando. Sin embargo, en un momento usted va a ver la razón de ello o va a entender la razón de esta lectura. En el capítulo 22 de Mateo, ¿eh? Vamos a leer del versículo 29 hasta el 32. Alguno de ustedes que por favor le dé lectura en voz alta, si es que pudiese. Mateo 22, comenzando con el versículo 29 hasta el 32. Pastor, ¿Alguien? Sí, adelante, hermano. del 29 al 32, ¿verdad? Capítulo 22, sí. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ok. En esta noche, a través de esa línea del tiempo, vamos nosotros a hablar respecto a los patriarcas bíblicos. Y si usted se dio cuenta ante en este pasaje, ante la pregunta que le hacen a Jesús respecto a la resurrección, no vamos a entrar en detalles, pero Jesús les dice, oye, a las finales a los saduceos que estaban más bien tratando de tentar a Jesús y hacerlo caer en alguna cosa, le dice en el versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Usualmente ellos son los conocidos como los patriarcas, ¿sí? Del pueblo hebreo. Así que en esta noche nosotros casualmente vamos a ver al respecto, si es que usted sí lo nota, ¿no? Eso sí. eh, Listo, ahí está. Hemos hablado nosotros ciertamente respecto a el diluvio, y no solo el diluvio, sino también la torre de Babel. Al margen de lo que alguien pueda creer, y respetando obviamente lo que otros puedan creer y no necesariamente sintiendo uno que uno tiene la razón sí o sí siempre, pero en lo personal puedo ver, ya hemos hablado de que esta división, sí, de la tierra que se habla en base a lo que ocurrió en la Torre de Babel, no necesariamente se trata de la división de continentes, sino de lenguas y donde se inicia culturas. Si, por ejemplo, aquí nada más puede usted prestar atención, sí, y comienzan también ya la gente a separarse por grupos en cuanto a lenguas. Eh, Cierto, conforme se apartaban, esas lenguas también iban mejorando o iban perfeccionándose, ¿sí? Y podemos ver acá culturas como la griega, así que ya para los años 2500 antes de Cristo ya existía, por ejemplo, o eran los inicios de lo que llegó a ser la mitología griega. O sea, y se hizo popular, ¿sí? Y es que recuerde que
lo que ocurre en Babel es que la gente no solo se aparta en grupos y se aleja, sino que también como que ya deja de lado lo que sería la fe en Dios, el temor a Dios y hasta el conocimiento también de Dios. También se tiene a Egipto, ¿no? A Caldea y también hasta China mismo. Acá los sabeos que se entiende son los de Sabá. Y no sé si usted se acuerda que en el tiempo del rey Salomón, una reina fue a visitarlo a él porque había escuchado de su sabiduría y había escuchado también respecto a lo hermoso que eran sus arquitecturas. Ah, ¿Se acuerda usted de dónde era esta reina? Le ayudo. De Es Saba. la reina de Sabá, ciertamente. Entonces se piensan que también ellos eran una cultura muy, muy, muy antigua. ¿Sí? Así que algo que también debemos nosotros, sin embargo, considerar, y por favor preste atención a esto que vamos a ver. Vamos a decir acá, ¿sí? Ocurrió el diluvio, ¿no? Eso sí, aquí lo tenemos, el diluvio, más o menos en el año 1600, así 1650, después de la creación del hombre. Y viene la pregunta, ¿no? O sea, porque vamos a hablar de Abraham, por ejemplo, que vive pues en los años 2008, ¿no? Antes de Cristo. Viene la pregunta de Abraham, o sea, y Abraham, ¿dónde vivió? Y lo vamos a ver. ¿Y quién le pudo hablar respecto de Dios y todo eso? Mire usted, sí, como para que tenga una idea. Según los datos que se dan en la Biblia, Noé vivió lo suficientemente como para, no sé si llegó a conocer a Abraham, pero por lo menos pudo haberlo conocido a Abraham. ¿Sí? Aquí está Noé, su hijo Sem, y vienen los descendientes de ellos. Pero obviamente Noé debió haber estado bastante anciano, eso sí. Sin embargo, mire usted acá de Sem, ¿sí? El hijo a ver, déjeme aquí, a ver, rapidito, ¿qué puedo hacer acá? Ya, a ver, aquí podemos ver a Sem, ¿sí? Aquí está Sem, y si se da cuenta usted, ¿sí? Sem con mucha facilidad llegó a conocer, aquí está, a Abraham, ¿sí? ¿Se da usted cuenta? Sí, o sea, hubo un periodo en el cual Sem lo conoció, o debe haberlo conocido, o por lo menos Abraham sabía quién era Sem, y qué hermoso debe haber sido esos momentos en los cuales la familia se reunía para Navidad, Año Nuevo, el Día de la Madre, ¿no? No habían esas cosas. Pero qué hermoso debe haber sido cuando se reunían y escuchaban al abuelo Sem, ¿no? Contar lo que ocurrió antes del diluvio, durante el diluvio y aún también después del diluvio. Abraham, ciertamente, y decía, lo vamos a ver en un momento, Abraham no vivió en una cultura que era tan mm, monoteísta, ¿no? Era más bien una cultura politeísta. Sin embargo, Abraham tuvo conversaciones, sí, con alguien que vivió el diluvio, que, que entendió el poder de Dios y conoció también ese poder de Dios. Así que no se piense que, o sea, ¿y quién le habló a Abraham? Así que vamos a ver todas esas cosas. El padre de Abraham, acá lo tiene usted, se llamó Tare, ¿sí? Y vamos a hablar de él un poquito. ¿Alguna pregunta o algo que usted quisiera agregar? ¿Alguien?
¿Alguna pregunta? Si se da cuenta, es asombroso, ¿no cree usted que oye, sí, ¿no? Mira, wow, Sem con facilidad pudo haber tenido conversaciones de fe con Abraham, y ciertamente, ¿ok? Entonces, vamos ya a ver aquí, abriendo nuestras Biblias, y acá hay algo que se dice, ¿qué pasó? ¿Por qué razón este círculo está por acá? Porque lo he corrido, ¿no? Lo he corrido, disculpe. Eh, muy bien. Entonces, algunos piensan que Pastor, Abraham, sí, adelante. en el tachito, borra todo eso. Hay un tachito como de basura. Hay un tachito como de basura. ¿Aquí en en mi estudio o aquí en el programa? En su barra de tareas negritas, donde Aquí está el hace tacito. clic. Ajá. Little draw. Ok, ok, gracias. Muy bien, entonces vamos abriendo nuestras Biblias, les decía, ¿sí? En el capítulo número 11 de Génesis, vamos a hablar de los patriarcas en esta noche, ¿sí? Así que vamos a tratar de hablar de Abraham, de Isaac y de Jacob. De ellos o ellos son utilizados para que Dios dé inicio a lo que más adelante sería su pueblo Israel. En el capítulo número 11 dije, a partir del versículo número 25, se dice, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años. ¿Vale? Taré, repito, es el padre de Abraham. Es 119 años, dice, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Y luego se nos habla de que eh, no solo Abraham nació de Taré, sino que también Nacor y Harán. Y más adelante, también en el versículo 27, se nos habla un poquitito más en detalle de esto. Estas son las generaciones de Taré. Una vez más, él es el papá o fue el padre de Abraham. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Sabemos que Lot, sobrino de Abraham, fue quien acompañó a Abraham cuando ellos salieron hacia la tierra de Canaán. Y luego dice en el versículo 28, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Voy a cambiar aquí acá está. Aquí, voy a cambiar aquí de imagen, simplemente como para que usted tenga una idea, ¿sí? De lo que estamos hablando y de qué lugares estamos hablando. Se mencionó Ur de los caldeos, ¿no? Para que tenga una idea, este es el mar Mediterráneo. Sí, Israel está en esta sección, aquí dice Jerusalén. ¿Sí? Entonces Israel está por acá. Ur de los caldeos está en lo que es Babilonia. ¿Sí? Esto es Babilonia. Y aquí está, sí, si usted nuevamente presta atención a esto, aquí está Ur de los caldeos. Acá está. Babilonia está acá. Sí, Babilonia está acá. Y también acá está Jerusalén. ¿Ok? Eh, toda esta área, en realidad, toda esta área, más o menos desde, me parece que es desde por acá, sí, desde por acá, toda esta área, todo esto, ¿sí? Es conocida como Mesopotamia antigua. Y era muy rica Mesopotamia, porque mire usted, tenía los ríos, aquí está el Éufrates, si lo ve, el Éufrates, acá también está el río Tigris,
y hay otros ríos también por allí. Entonces, era una área muy fértil. Se conocía como el creciente fértil, ¿sí? Y en ese lugar es que estaba Ur. Ur no era cualquier cosa, ¿sí? En realidad, Ur llegó a ser hasta capital, parece, de Babilonia antigua, ¿sí? Pero era en razón al lugar donde se encontraba, era un lugar muy, muy rico, ¿sí? Era un lugar también muy culto. Se dice que se han encontrado bibliotecas, ¿sí? En ese entonces, con obviamente no libros como nosotros los tenemos, ¿no? Sino tablas o tablillas, si usted prefiere. Pero ese es el lugar donde Abraham creció. Hay algo importante, sí, que creo yo usted necesita ver, y que eso se encuentra en Josué. El último libro de Josué, por favor, trate usted de ir allí. Josué, en el capítulo número 24, que también sería, entiendo, el último capítulo, ¿no? Josué, capítulo número 24, en el versículo número 2. Josué, capítulo 24. Y recuerde que el capítulo 24 del libro de Josué es el capítulo en el cual Josué ya está por fallecer, y él le dice al pueblo de Israel, a quien había guiado Josué a conquistar la tierra prometida, les dice: oye, ustedes sean firmes y decidan a quién van a servir, ¿no? Y luego esas palabras famosas de Josué donde dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero en el capítulo 24, decía, versículo número 2, dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y dice, ellos servían a dioses extraños. A ver, aquí está, esta es la tierra prometida, ¿sí? Aquí está Jerusalén nuevamente, y aquí está el río Jordán. Claro, entonces, lo que Josué les recuerda a esta gente con él, ya el pueblo de Israel, les dice: nuestros padres vivieron en el otro lado del río, ¿sí? En el otro lado del río. Y habla de Taré, y casualmente dice en Ur, ¿no? Dice acá, eh, a ver, déjeme me ubico acá. Bueno, sabemos que en Génesis dice Ur, pero también algo interesante, importante es, ellos, dice, servían a dioses extraños. O sea, Ur, y generalmente hablando, entiéndase que eh, ciudades donde el dinero no es un problema, donde también el conocimiento está en aumento y cosas así, no son necesariamente ciudades tan devotas de Dios, ¿sí? Sino más bien de dioses falsos. Entonces, Taré era uno de ellos. Posiblemente Abraham también fue uno de ellos. Posiblemente, no se sabe. Pero ya hemos visto nosotros, sí, ya hemos visto nosotros que eh, tuvo o debe haber tenido Abraham, quizás Taré también, personas que le hayan hablado de Dios, ¿sí? Y soy, por ejemplo, de los que creen que antes de que Dios se presente a Abraham, Abraham creo que ya era un hijo de Dios, ¿sí?
Digo esto porque algunos piensan que Abraham llega a ser hijo de Dios cuando Dios le ofrece un hijo, ¿sí? Ya en una edad más avanzada. Y porque dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sin embargo, pienso que para que Dios los llame, y vamos a regresar a Génesis, debe haber ocurrido que Abraham quizás ya era un hijo de Dios. Nos dice en el capítulo número 12 de Génesis, capítulo número 12, por favor, de Génesis, alguno de ustedes que le dé lectura en voz alta. ¿Alguna pregunta en cuanto a este mapa? Disculpen, si no regresamos a lo que es eh, lo relacionado a la línea del tiempo. ¿Alguna pregunta en cuanto a este mapa? Si se da cuenta. ¿Sí? Rapidito en todo caso, para ya no regresar a este mapa, cuando Abraham sale de Ur, él se va aquí hacia Padan Aram, ¿sí? Y ahí también llegaron a Harán. En Padan Aram, rapidito, para que usted entienda, más adelante también la familia perdón, la esposa de Isaac fue hallada en este lugar, ¿no? La familia, que fue familia, creemos, de Abraham. Y aún más adelante, cuando Jacob sale de casa, ¿sí? Huye de casa por temor a su hermano Esaú, él también se va a Padan Aram y ahí es donde tiene sus esposas. Y que simplemente como para que tenga una idea de dónde es todo esto. Regresamos aquí a la luna del tiempo. Hermana Melinda, adelante. Solo quería preguntar qué países están ahora en lo que era Babilonia. Me parece que está cerca a Bagdad. ¿Bagdad es que Irán? Sí, alguien que entienda de psicología, no disculpe, de geografía, sí. Pero sí, más o menos por ahí. Quizás más adelante podamos tener dos mapas comparativos, ¿no? De la tierra antigua y de la tierra actual. ¿No? Algo más, alguien más. Alguno de ustedes, por favor, sí, alguno de ustedes que dé lectura entonces a Génesis capítulo 12, comenzando con el versículo número, perdón, del 1 al 5. Génesis 12 del 1 al 5. Pastor, Adelante, por favor, hermano. pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ok, muchísimas gracias. Entonces, simplemente como para que se tenga una idea, ¿no? O sea, que Dios se presenta a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Ok, entiéndose de esto. Ya hemos hablado un poquitito de Ur, ¿sí? Ur no era cualquier pueblito, ¿sí? Por lo tanto, Abraham no se piense que estaba buscando por una oportunidad para que las cosas mejoren con él, con su realidad, con su economía. No, no, el hombre estaba muy bien establecido, sí, muy bien establecido. Si él sale, es en realidad en razón a la fe. Aunque si retrocedemos un poquitito, ¿sí? En el capítulo número 11, leímos de un poquito de Taré. En el versículo 29 dice, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujer. Estoy en el capítulo 11, ¿sí? Ahí se habla de Taré.
tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Ahí ustedes ya lo pueden descifrar eso en sus casas. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y luego dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. O sea, da la impresión de que quien lo lleva, quien saca a Abraham de Ur es su papá, ¿no? Lo dije hace un rato, Abraham estaba bien establecido, posiblemente debe haber estado muy bien establecido en Ur, pero es el papá a quien como que le da ese empujoncito, ¿no? Vamos, vamos. Se dice que sí, Taré, y lo hemos leído eso en el libro de Josué, que adoró a dioses extraños, pero debe haber llegado a algún punto el mismo Taré en que comenzó a adorar al Dios vivo. Y ello ayudó para que Abraham pueda salir de ahí. No fue fácil, no piense usted que fue fácil. Entienda, a ver, nosotros qué hacemos cuando se nos habla, si se nos habla, por ejemplo, oye, mira, te ofrezco trabajo vamos a hablar de Ramón Castilla. Muy bien, Ramón Castilla. Ok. Ujú. ¿Qué haría usted en estos días al respecto? O sea, Ramón Castilla, ¿qué es eso? ¿Dónde es eso? ¿O es donde viene el hermano Vicente? ¿O es donde vive nuestra hermana Giovanna? O sea, ¿cuál? No, no, el pueblo Ramón Castilla. Entonces, ¿qué haría usted, alguno de ustedes, como para saber de este pueblo, para conocer un poquito más de este pueblo? Y claro, usted muy vivo me va a decir, pastor, yo iría a conversar con el hermano Vicente, ¿no? O con los hermanos que son de... No, pues no lo olvides, no, no están ellos, no están ellos. Pero ¿qué haría usted? ¿Cómo se familiarizaría con ese pueblo? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes? Con confianza. Pastor, preguntando a otras personas. Preguntando a otras personas, muy bien, ¿algo más? ¿Alguna otra manera? Pastor, Ahora, sí, ahorita, o sea, en la actualidad, hablando ahorita, por internet, pues. Internet, todo está ahí, ¿verdad? O sea, usted va y dice, ¿eh? Pero mire usted, a Abraham simplemente se le dijo a la tierra que yo te mostraré. O sea, ni siquiera tuvo el nombre del lugar como para googlearlo, ¿no? En la internet y ¿cómo es ese lugar? No, 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 nada de eso. Sino, básicamente, sí, yo te voy a mostrar. O sea, no fue fácil, insisto, ¿sí? Por eso es que bien se dice, ¿qué cosa es la fe? En el capítulo 11 versículo número 1 es pues la fe, dígame usted, alguien, vamos hermanos, usted sí puede. Es pues la fe, la, Que se espera la convicción de lo que no se ve, nuevamente hermana, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, algo así. correcto. Eso es lo que hizo Abraham. O sea, Abraham, él ya llegó a tener una certeza de que sí, Dios iba a cumplir. Sin embargo, él no lo veía. Sí, o sea, él creyó antes de verlo. Sí, eso es fe. Sí, nosotros ahora estamos, nos dame una señal y justo vamos a hablar de eso en el devocional mañana un poquito. No, no, dame una señal y dos. No, no, no. Fe es, Señor, lo que tú dices es suficiente. Y ojalá que ese tipo de fe nosotros pudiésemos tener. Entonces,
Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solo dijo, y entienda usted, no solo dijo, oye, solo la nación que salga de ti será bendita, si se da usted cuenta de ello, sino todas las naciones. Y es que a través de todo lo que Dios estaba tratando de realizar, comenzando con Abraham, Dios ya estaba enrumbando el camino para la venida de Jesús. ¿Sí? Porque es Jesús quien es bendición para todas las naciones. Pero vino a través de un pueblo, vino a través de Israel, que comienza con Abraham. Mire usted, aún, y estamos hablando nuevamente, sí, Abraham, ¿qué sería? 4000 años antes de nosotros, ¿sí? Y Dios ya estaba trabajando 4000 años antes de nosotros, ¿sí? Ejecutando entonces, en todo caso, algo que desde la eternidad ya lo tenía pensado. O sea, ¿qué, qué, qué bendecidos somos nosotros de que Dios esté pensando en usted, hermano, aún miles de años antes de que usted nazca. Y nosotros muchas veces hoy en día, en razón a nuestros problemas, nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y dónde está Dios? ¿Estará pensando en mi Dios? Así que por eso es que sí, muchas veces pensamos que nuestras oraciones tienen que ser repetitivas para que Dios nos escuche, como que si Dios no estuviese atento a nosotros. Claro que Dios está atento. Y no estoy diciendo no tiene que repetir sus oraciones, no, pero por favor no lo haga pensando que quizás diciéndole más a Dios lo que usted quiere, recién Dios va a escuchar. No, nuestro Dios, hermanos, sabe lo que nosotros necesitamos aún antes de que nosotros, por último, hayamos nacido. ¿Sí? Ese es Dios. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿sí? Y salen entonces Abraham con su esposa, que no tenía hijos, su padre fue con él también, y Lot, ¿no? Hijo de su hermano que falleció joven. Ahora, no sé si es que porque, a ver, de Ur, Abraham va hacia Harán. Ahora, no sé si ese lugar ya tenía el nombre de Harán o cuando ellos llegan y lo habitan, es que ellos le ponen el nombre de Harán en reconocimiento al hermano que había fallecido. Puede ser, no hay nada definido al respecto, pero tendría más sentido, ¿no creen ustedes? Pero en fin, eso es lo que pasa. Y después de ello, sí, y después de ello, Abraham llega a la tierra de Canaán, como hemos hablado anteriormente, y su esposa llega a tener un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? Acá está, Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham. Ahora, en el capítulo número 15, por favor, si usted vaya, en el capítulo número 15, y vamos a leer versículos del 1 hasta el 6. Alguien que por favor pueda hacerlo también en voz alta. Capítulo 15, versículos del 1 hasta el 6. Alguien. Yo, pas- Adelante, mira, por favor. yo, Ya, adelante. después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese
Damasceno Eliezer, dijo también Abraham, mira que no más ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, sí, contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Gracias. Eh, Se piensa que Abraham quizás haya salido a eso de los 75 años de Ur. Ya cuando sale, recuerden que en el capítulo 12 Dios le dice, ¿no? Oye, yo voy a hacer naciones de ti. O sea, en otras palabras, le está diciendo, vas a tener descendencia. Esta es la segunda vez que se le presenta a Dios con ese tema de vas a tener un hijo. O sea, ya había pasado algunos años, ¿sí? Varios años en realidad, y le dice, oye, no, no, tú vas a tener un hijo. Es más, había pasado tanto tiempo, humanamente hablando, que Abraham le dijo, o sea, que mi siervo, ¿no? Eliezer, él es el que me va a heredar. Y Dios dice, no, 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 tú vas a tener un hijo. Sí, tú vas a tener un hijo. Y los años pasaban y Abraham no tenía el hijo. ¿Eh? Por eso es que aquí, no sé si ve esta línea roja, aquí viene Ismael, ¿no? Aquí nace Ismael. Ismael nació porque en un momento eh, donde la fe de ellos flaqueó, ellos decidieron tener un hijo a través de la esclava, ¿no? Y de ahí nació Ismael. Pero Dios le dijo, no, 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 o sea, yo te voy a dar un hijo. ¿Eh? Y a la edad de 100 años nace Isaac, y 100 años para Abraham y 90 años para Sara. ¿Cuántos años más o menos desde que salieron ellos de Ur? 25 a 30 años. ¿Eh? ¿Se entiende, hermano? Dios no se olvida de sus promesas. Somos nosotros los que dudamos, ¿no? En razón al tiempo de si lo irá a hacer o no. Jesús, por ejemplo, dijo que Él va a volver. Han pasado algo más de 2000 años y nada. Al punto que ya nosotros creyentes muchas veces no pensamos en ello. Eso sí, pero entienda, Dios siempre cumple sus promesas. Él va a venir, Jesús va a venir y nosotros debemos estar también esperando. Entonces, nace Isaac, ¿sí? Y no solo hay algo aquí rapidito, en el capítulo número 17, en el capítulo 17, ¿sí? Capítulo 17 de Génesis, versículos 1 y 2, vamos a leer. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. O sea, recuerde, había un pacto de Dios con Abraham. Yo voy a bendecir tu descendencia. Y de tu descendencia serán benditas absolutamente todas las naciones. Pasamos al versículo 10 del capítulo 17. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. O sea, lo que quiero que entienda es que con Abraham ya hubo pacto. ¿Sí? Pacto respecto a la descendencia, pacto respecto a la bendición para todas las naciones. Y este pacto nace Isaac más adelante, sí, Isaac llega a nacer, repito, Abraham tenía 100 años, eh, Sara ya tenía 90 años, pero ese mismo pacto
es también mencionado a Isaac, ¿sí? A ver, déjeme ver. En el capítulo 21 de Génesis, ¿sí? Capítulo 21. Sí, aquí está, capítulo 21, versículos del 1 al 5, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac significa risa, ¿no? Y es que oye, qué gracioso que estemos nosotros teniendo un hijo, ¿no? Un hijo a esta edad, ¿no? Qué gracioso supongo, ver a Sara amamantando a su hijo, ¿no? Qué gracioso debe haber sido eso. Y dice, circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años. Aquí rapidito también vayamos al versículo número 12. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Ismael como que fastidiaba a Isaac siendo pequeño, entonces Dios le dice, o no, la esposa dice, mándalo lejos, mándalo lejos. Entonces le fue difícil a Abraham, pero lo que voy es que al final del versículo 12, ¿no? Dice, Dios le dice a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, el pacto, ¿sí? El pacto está yendo a través ah, cumpliéndose a través de Isaac, ¿sí? Y después de Isaac, tenemos acá a Jacob. ¿Sí? Ya habíamos hablado, Jacob, interesante es lo que se puede ver en cuanto a lo de Jacob y la familia también de Jacob. Eh, en el capítulo número 25 de Génesis, versículos 19 al 24, 25 del 19 al 24. eh, Isaac también tuvo problemas con su esposa, Rebeca, ella también fue estéril, pero Dios bendice a ellos. Y nos dice en Génesis 25, decía desde el versículo 19, ¿sí? Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán. O sea, cada vez, bueno, cuando Isaac ya estaba mayor como para que se le busque esposa. Lo que hizo Abraham es no buscar esposa de los cananeos, sino envió a su siervo Eliezer hacia Padan Aram, ya lo hemos mencionado en el mapa más o menos, a la familia de ¿de quién fue? A la familia ¿de quién fue? ¿De Sara o de Abraham? De Abraham. De Abraham, ¿verdad? Claro. Y allí es que le consigue esposa. ¿Eh? Más adelante, Jacob también va hasta Arán o Paran Aram, y allí también es donde él se saca la lotería. No solamente tiene dos esposas, sino también encima dos concubinas. No, no, qué lotería. La lotería es nuestra esposa, entendamos eso, ¿sí? No, 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 no nos confundamos nosotros, ¿verdad? Nuestra propia esposa ella es nuestra lotería, ¿sí? Eh, que no se me ofendan también por estas palabras, no, 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 no es la idea. Entonces, eso ocurre, dice versículo 21, y oró Isaac a Jacob por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo,
si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y es que no sé si fue la primera vez que hubo mellizos, pero la cosa estaba complicada, ¿no? Y dice, le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en el vientre. Nacen Esaú, que fue el mayor, y Jacob. Esaú era fuerte, ¿sí? Pero según lo que Dios había establecido, el mayor servirá al menor. Y en este caso es a través de Jacob que nuevamente el pacto está siendo confirmado con esta familia. Y si puede ver usted aquí en esta línea, y la idea es que lea, a ver, la idea no es que simplemente usted, hermano, hermana, eh, estudiemos esta línea del tiempo, sino la idea es que usted, que todos nosotros en realidad estudiemos la Biblia, que esto nos ayude sí, a comprender, ¿no? En esta forma la Biblia. Pero la idea es esa, la idea es que usted y yo entendamos la Biblia. Y si usted no lee la Biblia, no va a entender la Biblia. Lea la Biblia, lea Génesis. Estudiemos, ¿no? En Génesis. Jacob tiene 12 hijos. Aquí están los de quienes después llegaron a ser las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Entonces, recuerde los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí están los 12 hijos que tuvo a Jacob. Él también tuvo una hija, ¿no? Que fue Dina. ¿Sí? Sin embargo, y esto quizás lo veamos también más adelante, de los 12 hijos, uno, Leví, no era considerado, que llegaron a ser tribus, ¿no? Las 12 tribus, pero Leví no era considerado una tribu política porque ellos llegaron a ser la tribu sacerdotal, ¿sí? Entonces ahí nos quedamos con 11. Sí, pero hablando de José, y Dios mediante hablaremos de José un poquito la próxima semana, pero hablando de José, no se cuenta a José, sino se cuenta a sus dos hijos. Entonces, se saca también a José, quedan 10, pero se cuentan los hijos de José, que son dos, y ahí se completa la lista de los 12, de los 12 tribus. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Acá, y colorín colorado, aquí nos hemos quedado básicamente, ¿no? Por hoy. Y es así como Dios, insisto, se está haciendo de un pueblo. Pero, una vez más, la idea era que sea de bendición para todas las naciones. ¿Alguna pregunta? Pastor, no es pregunta, pero sí, una forma curiosa de, bueno, para mí no me llama la atención que Dios le dice a Abraham que va a tener una descendencia grande y Abraham tiene una esposa estéril y luego Isaac también tiene una esposa estéril, ¿no? Ujú, ujú. Y ellos ya sabían que Dios les había ofrecido tener una descendencia muy, muy grande. Ya. En algún momento quizás ser difícil de entender para ellos. Puede ser, sin embargo, también se puede ver como para que no digan, si no hubiese sido por nosotros, Dios no hubiese podido hacer esto, ¿no? Dios no hubiese podido iniciar su pueblo, no, no, o sea, porque eran estériles, no, no que Dios dependió de ellos, ¿sí? Sino que por el favor de Dios, por el poder de Dios es que ellos llegaron a tener hijos y ser lo que Dios querían que ellos sean. No sé si tiene sentido esto, hermana Daisy. Sí, pastor. Ok, alguien más, alguien más. Pero sí, ¿no? Multitudes tenían que nacer de ellos y eran estériles, ¿no? No tenían hijos, ¿no? Alguien más, algo más. Sí, hermana Marín.
Y curioso que Rebeca, después de ser estéril, después de su oración de Jacob, sale con dos. Eso sucede hoy en día cuando nos vamos a las clínicas de fertilidad. Corremos el riesgo de tener Más de mellizos, uno. mellizos. Ya, ya, ya. Y cierto, Dios lo hizo con alguien estéril y en edad ya más avanzada, ¿no? ¿Algo más? Sí. Adelante. En Génesis capítulo 37, versículo 35. Ya. 3:7, 3:5. Sí, Ujú. cuando Jacob se entera o cree que José ha sido despedazado por algún animal, Ya. dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas Ujú. para consolarlo. Ya. Estoy convencida de que tenía mucho más que una sola hija. ¿Qué puede ser? Sin embargo, también entiéndase que muchas veces, bueno, en la Biblia muy poco va a ver usted la palabra nieto, ¿no? O nieta. Entonces puede ser que también esté incluyendo en este versículo más que simplemente los hijos. Ujú. Yo pensé que se refería también a sus nueras, esposas de sus hijos. Puede ser también, ¿no? Puede ser también, cierto. Pero Puede sin ser que sí haya embargo, tenido más hijas, pero más se menciona Dina como suya. se menciona a Dina por nombre en razón a lo que se le ocurre o Correcto, le ocurre, ¿no? En el correcto, capítulo, correcto, ¿no? Hay un incidente con ella. correcto. Entonces, así como de los hijos de Noé se menciona específicamente a Canaán, Ujú. era porque algo más adelante se iba a mencionar de Iba a Canaán. pasar, claro, claro. Pienso que por eso también se menciona a Dina por nombre, Ujú. pero muy probable es que haya tenido más hijas. Pudo ser. Pero recuerden que la bendición está en el hijo varón. Ay, no, no, ya me estoy metiendo en problemas acá. No, no, no. No, no, no. No, no puede ser. ¿Alguien más o algo más? Vamos, vamos teniendo una oración. Gracias por su participación en el estudio.